Hola a todos y bienvenidos. En videos pasados hemos hablado acerca de la función de producción de Cobb-Douglas, pero realmente no dijimos cómo se construye. Sí dijimos de dónde viene, pero no dijimos cómo se podía construir. Y es precisamente el punto que me gustaría considerar en este video. La función de producción de Cobb y Douglas modela la producción total P de un sistema económico en función de la cantidad de trabajo a la cual vamos a llamar L y la inversión de capital K. Entonces, en este video vamos a aprovechar, vamos a usar derivadas parciales para mostrar cómo la forma particular de su modelo se obtiene de ciertas suposiciones que se hicieron sobre la economía. Entonces, si la función de producción se denota como P igual a P de L y K, ¿sí? Recordando que L es trabajo y K es capital, entonces la derivada parcial con respecto a P, perdón, la derivada parcial de P con respecto a L es la tasa a la que cambia la producción con respecto a la cantidad de trabajo. Los economistas la llaman producción marginal con respecto al trabajo o productividad marginal del trabajo. Asimismo, la derivada parcial de P con respecto a K es la tasa de cambio de la producción con respecto al capital y se denomina productividad marginal del capital. En esos términos, las suposiciones hechas por Cobb y Douglas se pueden enunciar de la siguiente manera. Entonces vamos a partir de las siguientes suposiciones, ¿sí? La primera, si el trabajo o el capital desaparecen, también va a desaparecer la producción, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. Segundo punto, la productividad marginal del trabajo es proporcional a la cantidad de producción por unidad de trabajo. ¿Sí? Lo repito, la productividad marginal del trabajo es proporcional a la cantidad de producción por unidad de trabajo. Y tercer punto, la productividad marginal del capital es proporcional a la cantidad de producción por unidad de capital. ¿Sí? Entonces, el punto 2 y 3 en cierto modo son parecidos. Entonces, debido a que la producción por unidad de trabajo es P entre L, el supuesto 2 nos dice lo siguiente. Bien, entonces nos dice, la productividad marginal del trabajo es proporcional a la cantidad de producción por unidad de trabajo. Esto quiere decir que la derivada parcial de P con respecto a L va a ser igual a alfa por la producción por unidad de trabajo, es decir, por P entre L. ¿Sí? Entonces, alfa es simplemente alguna constante. ¿De acuerdo? Ahorita no sabemos cuál es exactamente esa constante, pero alfa es simplemente una constante. Entonces, si fijamos a K como una constante, es decir, K es igual a K sub 0, entonces esta ecuación diferencial parcial se transforma en una ecuación diferencial ordinaria. Es decir, la derivada de P con respecto a L es igual a alfa por P entre L. Esto se conoce como una ecuación diferencial separable que se puede resolver de la siguiente manera. Todo lo que nosotros hacemos es el dl, aprovechando aquí las bondades de la notación de Leibniz, lo pasamos multiplicando, ¿sí? Y el p lo pasamos dividiendo. Entonces, lo que obtenemos aquí es que la derivada de P entre P es igual a alfa, repito, alfa es una constante, por la derivada de L entre L. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros procedemos a integrar ambos lados de esta igualdad, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es la integral de 1 entre P con respecto a P, o de P, va a ser igual a alfa, alfa es una constante, de 1 entre L por dl. Yo aquí estoy aprovechando esta notación de Leibniz para escribirlo de una manera más compacta. Pero si nosotros
revisamos en nuestro formulario de integrales, vamos a notar que esto es simplemente un logaritmo natural de p, ¿sí? Entonces, de hecho a esta expresión dp entre p se le conoce como la derivada logarítmica de p. Pero bueno, nosotros aquí podemos integrar usando esta fórmula. Vamos a tener logaritmo natural de p más una constante de integración de la cual voy a hablar en un segundo más. Y aquí nosotros tenemos esta constante alfa por la derivada de L con respecto a L, más, insisto, una constante de integración. Bien, entonces, aquí aparece una constante y aquí aparece alfa, que es una constante, por otra constante de integración. Todas estas constantes las voy a juntar en solo una constante, ¿sí? Entonces, esto va a ser C de K sub 0. Esto quiere decir que esta constante no es una función per se, pero podría depender de K sub 0. Sí, entonces, ¿qué es este C de K sub 0? C de K sub 0 es una colección de constantes, ¿sí? Es una colección de puras constantes que al final la suma o resta de constantes nos da otra constante. Entonces, lo que tenemos aquí es que es alfa por más la constante de integración de esta expresión, a la cual la podemos llamar C sub L, por ejemplo. Pero esta C sub L, recordemos que está multiplicada por alfa, ya que alfa multiplica a todo lo que, a esta integral, ¿sí? Menos, esto es menos, y aquí vamos a obtener una constante de integración C sub P, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la constante de integración que nosotros tenemos aquí, a ver, perdón, este alfa me refiero al alfa que aparece aquí. Bien, entonces, vamos a tener aquí dos constantes de integración que obtenemos. Primero, alfa por C sub L, ¿sí? El alfa solo en realidad no aparece, era un error. Alfa por C sub L es la constante de integración que aparece de la integral que tenemos a la derecha. Menos C sub P es otra constante de integración que aparece de la primera integral, ¿sí? Entonces, a esta resta de constantes, al final del día es una constante, es a lo que yo llamo C de K sub 0, ¿sí? Entonces, ahí están todas las constantes. No olvidamos ni estamos despreciando ninguna constante, simplemente le estamos llamando de otra manera. Ok, entonces vamos aprovechando las leyes de los logaritmos y nosotros tenemos una constante alfa que aparece como el coeficiente de un logaritmo. ¿Qué hacemos? Bueno, lo pasamos como potencia para deshacernos de este coeficiente. Y la razón de hacer esto es que nos gustaría elevar ambos lados de esta igualdad por una exponencial. Esto quiere decir que e a la logaritmo natural de p es igual a e a la logaritmo natural de L a la alfa, ¿sí? Más c de k0. Entonces, nosotros sabemos que esta exponencial elevado a la 1 logaritmo natural de p no es otra cosa más que p, ¿sí? Ya que la exponencial y, bueno, el logaritmo natural son funciones opuestas, son funciones inversas. Sí, entonces simplemente nos va a quedar el argumento de la exponencial, esto es e, y nosotros vamos a tener de la misma manera L a la alfa, que está multiplicada por una constante C1 de K0. ¿Quién es C1 de K0? C1 de K0 es otra constante, que por supuesto depende de 0, y no es otra cosa más que E elevado a nuestra constante, que depende de K0. Aquí está esta constante. Bien, entonces nosotros llegamos a esta expresión, a que P es la solución. P es la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? La cual es, insisto, C1 de K sub 0, no es una función, es una constante, por L a la alfa. Note que se ha escrito la constante C1 como una función de K0, ya que podría depender del valor K0. Ahorita vamos a ver
Vamos a ver esto a más detalle. De manera similar, la suposición 3 nos lleva a una ecuación diferencial de este estilo, que es la derivada parcial de p con respecto a k es igual a beta por p entre k. Esto es el mismo tipo de ecuación diferencial, es una ecuación diferencial separable. Así que si hacemos el mismo procedimiento que nosotros explicamos aquí arriba, vamos a obtener la solución de esta ecuación diferencial, la cual es de la misma forma. Es C2, es una constante que depende de L0, que multiplica a K elevado a la beta. Entonces, elevado a beta. Entonces, fíjense que estas dos soluciones son exactamente de la misma forma. De hecho, si nosotros queremos ser un poquito más explícitos, nosotros podríamos escribir la solución P de la misma manera que nosotros la escribimos aquí abajo. Entonces sería P, que depende de K0, L. Es igual a una constante C1 que depende de este K0. Es decir, una vez determinado el K0, vamos a ver cómo es esta constante que multiplica a L elevado a la alfa. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es aquí reescribir exactamente la expresión que teníamos para P. Esta expresión, bueno, es una versión más explícita de esta expresión, que en realidad es lo mismo, solo denotamos la dependencia. Entonces, si comparamos estas dos soluciones, ¿sí?, que tenemos aquí, bueno, nosotros vamos a tener que las soluciones de estas soluciones se tiene que P, P, que depende tanto de L como K, es igual a B por L a la alfa por K a la alfa, donde B es una constante independiente de L y K. Ajá, entonces ya no escribimos C1 y C2, ahora escribimos L a la alfa y K a la beta. Creo que dije K a la alfa. Pero bueno, entonces esta es la solución en ambos sentidos. Insisto, B es una constante independiente de LK. Y bueno, la suposición 1, que si ustedes no la recuerdan, bueno, la volvemos a ver. La suposición 1 dice lo siguiente. Vamos a ver. Era muy sencillo. La suposición 1 dice, si el trabajo o el capital desaparecen, también va a desaparecer la producción. ¿De acuerdo? Entonces esto nos dice que alfa es mayor que 0 y que beta es mayor que 0. ¿Sí? Entonces notemos que la ecuación P, L, K igual a B, L a la alfa por K a la beta, es esta expresión que tenemos aquí. Notemos de esta ecuación que si la labor y el capital incrementan por un factor m, entonces tenemos lo siguiente. A ver, entonces, en lugar de L escribimos M por L y en lugar de K escribimos M por K. Sustituimos en la fórmula y vamos a tener que esto es igual a B por M por L a la alfa por M por K a la beta. Esto es simplemente M elevado a la alfa más beta por leyes de los exponentes por B por L a la alfa por K a la beta. Esto es igual a M elevado a la alfa más beta por P de L, K. Entonces, si alfa más beta es igual a 1, entonces P de M por L, M por K es simplemente M por P de L, K. ¿Qué significa esto? ¿A dónde vamos? Lo que significa es lo siguiente, que si la labor y el capital incrementan por un factor M, entonces la producción aumenta también en un factor M. Es por eso, esta es la razón que Cobb y Douglas asumieron que alfa más beta es igual con 1. De ahí sale. De hecho, esto es un dato que utilizamos anteriormente y dijimos, bueno, posteriormente lo explicamos. Sí, y esta es la explicación. Entonces, esto quiere decir que P de L, K es igual a B por L a la alfa por K a la 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque aquí si nosotros despejamos beta de esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que beta es igual a 1 menos alfa.
Y es exactamente lo que nosotros hicimos aquí, es sustituir únicamente beta igual a 1 menos alfa. Esta es la función de producción de Cobb-Douglas mencionada en algunos videos anteriores, ¿sí? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.